Bienvenidos a este episodio de Generación E. Mi nombre es Luisana Subero y soy directora general de Lateral Lab, una organización que se encarga de trabajar el desarrollo local y las juventudes. En este episodio de hoy nos acompañan Julio Morón, quien es director de Civilis, y Luis Carlos Díaz, quien es periodista, defensor de derechos humanos y ciberactivista. En este capítulo vamos a estar conversando un poco sobre espacio cívico, democracia y elecciones. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es la importancia del espacio cívico durante los procesos electorales? Bueno, primero yo creo que sería necesario definir qué es el espacio cívico para que las personas que nos están viendo sepan con qué se come el espacio cívico. Suele ser un término que se conoce en el mundo de los derechos humanos, pero de repente uno sale de la esfera de derechos humanos y no se sabe qué significa el espacio cívico. El espacio cívico, simplemente, en palabras más, palabras menos, es el terreno que crea la sociedad civil por su propia acción. Es decir, a través de sus actividades, en la consecución de los fines que las organizaciones y los actores que convergen en la sociedad civil persiguen, que recordemos que dentro de la sociedad civil los actores y las organizaciones no persiguen un fin de lucro, ni tampoco acceder al poder a través de sus actividades, como si lo harían en el primer caso las empresas y en el otro caso los partidos políticos. A través de sus actividades, a través de la consecución de sus fines y en el ejercicio de sus derechos. La sociedad civil es titular de derechos y estos derechos convergen y trabajan y tienen vida dentro del espacio cívico. Estos son la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica, la libertad de pensamiento, el derecho a la participación política, el derecho a la defensa de los derechos humanos y el derecho a la disidencia democrática. En los espacios cívicos uno puede determinar si este es abierto o cerrado dependiendo de los niveles de apertura que tiene desde el Estado hacia los actores de la sociedad civil, si desde el Estado se garantiza un entorno que habilite a las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, los actores que hacen vida dentro de la sociedad civil, y qué tan seguro puede ser el entorno para estos actores para que puedan ejercer legítimamente sus derechos y sus actividades. De ahí nos vamos a la pregunta que me haces de por qué el espacio cívico es tan importante en un proceso electoral, la respuesta sería que la sociedad civil juega un rol fundamental en procesos electorales. En primer lugar, juegan un papel de documentar, de hacer seguimiento de los procesos electorales, de denunciar las violaciones a los derechos de participación política, no solo de los ciudadanos, sino también de dirigentes políticos, de partidos políticos. En segundo lugar, la sociedad civil juega un papel de fomentar el derecho al sufragio, es decir, haciendo campañas para que los jóvenes se inscriban en el registro electoral, también foros informativos de cuáles son los centros de votación, cuáles son los candidatos, cuáles son las propuestas. También eso ayuda a que la persona pueda ejercer su derecho al sufragio de una forma más consciente y más libre. Y también la sociedad civil coayuda a crear un clima de defensa de la democracia a través de su trabajo bien sea en la defensa de los derechos humanos, también organizando actividades como debates, foros con candidatos, etc. Estando detrás en la vanguardia haciendo respetar los derechos y garantías del resto de la sociedad dentro de un proceso electoral. Perfecto. ¿Y tú, Luis Carlos? Yo te diría que el espacio cívico es algo a lo que temen mucho las dictaduras, porque es lo que le permite a la gente ser autónoma, no solamente en sus decisiones, sino también en enterarse qué está pasando. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, es la capacidad también que tiene la gente de generar opinión pública, de generar presión, de generar sentido común, es decir, qué nos está pasando a todos, y sobre la base de esa información, tomar mejores decisiones.
también le permite a la gente organizarse. Y esa organización pone en jaque a cualquier sistema que no quiera cambiar, a cualquier sistema que tenga secuestrado el poder, porque la gente organizada es capaz de hacer mucha más presión, de hacer mucha más incidencia. Entonces se persigue la capacidad que tiene esta gente de registrarse, de trabajar autónomamente, de no ser molestados, de que sus contenidos circulen libremente. Entonces el espacio cívico es la confluencia de varios derechos que tenemos que agarrar, tenemos que apropiarnos, porque son los que permiten o fortalecer las democracias o construirlas cuando no las hay. Entonces es un espacio sumamente importante que desde afuera también se evalúa y que nos permite hablar el lenguaje de derechos humanos con otras personas para que entiendan de verdad qué pasa en Venezuela. Y lo dejaría como una pregunta sencilla. Cuando preguntas si hay o no libertad de expresión en el país, vas a conseguir gente que dice que sí, y que sí porque sienten que ellos pueden pensar lo que quieran y decir lo que quieran. Cuando empiezas a ver si eso de verdad es real, lo pueden decir en televisión, lo pueden decir en radio, se puede imprimir en un periódico sin ninguna consecuencia, lo puede publicar en sus redes sociales. Cuando empiezas a ver eso, resulta que en Venezuela no. En Venezuela hay gente presa, desaparecida, torturada, asesinada, exiliada por decir cosas, por pensar distinto. Entonces ahí te das cuenta que la libertad de expresión está amenazada y con ella amenazado también el espacio cívico, porque esos crímenes tan graves que se han cometido contra las personas por ser parte del espacio cívico trauman a la sociedad. Y ese trauma va generando un daño acumulado que hace que se generen silencios, que la gente quiera participar menos, que tenga más cuidado. Entonces se dice que en Venezuela el espacio cívico en este entorno electoral está amenazado. Pero así como está amenazado, también ha aprendido a desarrollarse y buscar maneras de darle la vuelta a las cosas. Y esto me sirve perfecto para la próxima pregunta, y es, ¿cómo influye el espacio cívico en el incentivo a la participación del ciudadano? Yo creo que bueno, como dije anteriormente, desde las organizaciones y los actores que forman parte de la sociedad civil, se impulsa este derecho a la participación pública, bueno, desde la concientización, desde la formación desde personas que quieren involucrarse en la política y que, bueno, quieren tener una perspectiva, por ejemplo, de derechos humanos. También, bueno, la participación política no solamente es el derecho a elegir y a ser elegido, sino también el de acudir a una institución del Estado a pedir información, a pedir rendición de cuentas. Eso también forma parte de este derecho y que es una actividad que se realiza desde la sociedad civil constantemente, porque la sociedad civil actúa también como supervisor de la propia actividad del Estado en países donde, bueno, existen democracias sólidas, donde existen espacios cívicos abiertos. Sí, yo te diría que las elecciones son cambio, o la sociedad tratando de cambiar de maneras autónomas, libres, de maneras organizativas, de manera pacífica. Entonces, el espacio cívico tiene un rol fundamental acá, porque es el que le permite a la gente saber qué está ocurriendo y saber además, porque se puede difundir, le permite entender que hay una pluralidad de actores y le permite moverse para apoyarlos. Cuando no tienes espacio cívico, ¿qué ocurre? La gente no se entera qué está pasando, o para enterarse tiene que acudir a métodos raros, artesanales, indirectos. La gente no puede entender que hay pluralidad, porque la pluralidad es atacada desde el Estado. Entonces vas a tener a los actores oficialistas o los actores que el propio Estado decide que participen. Lo que significa entonces que son elecciones bufas, ¿no? Porque hay candidatos marionetas. Y eso ha ocurrido en Rusia, ha ocurrido en Irán, ha ocurrido en países totalitarios cercanos a nosotros. Y tienes además una suerte como de opinión pública permitida. Entonces hay un conjunto de analistas, un conjunto de encuestadores, un conjunto de personas que son las que tienen permitido hablar en espacios públicos, vamos a decir, aprobados por el poder. Todo lo demás de la sociedad queda invisibilizado o queda restringido a redes sociales. Entonces, el espacio cívico en las elecciones es el que te permite que se genere esta idea de vamos a cambiar las cosas. Por eso es que Venezuela puede ser un elemento muy interesante de ver cómo una sociedad, a pesar de todo el cierre que ha habido, resiste, cómo a pesar de todos los ataques y persecuciones, sigue generando mecanismos de resiliencia, de comunicación indirecta y quizás por nuestro ánimo moderno, por nuestro ánimo de consumo de tecnología, quizás nos vaya a dar una ventaja a futuro,
porque en el momento que sí haya democracia, la gente podrá entonces vigilar que el sistema se mantenga, que el sistema tenga contrapesos, que el sistema pueda mantenerse mejorando cada día y que no vuelva a caer otra vez víctima de autoritarismos. Excelente. Acá me gustaría saber un poquito, ¿qué creen ustedes cuál sería el rol fundamental que tienen que vivir las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles, en todos los procesos electorales, entendiendo sobre todo el espacio cívico en el que nos encontramos ahorita, ¿no? Que, como ya ustedes lo acaban de comentar, es un espacio cívico que está reducido, cerrado. Hay salto de entrada, porque lo primero es entender que las elecciones también son derechos humanos. Las elecciones no son como un conjunto de condiciones que los políticos negocian y entonces tú dices, bueno, quiero esta y no tengo esta y tal. Son condiciones que tienen que garantizarse de parte del Estado y que cuando no se garantiza te das cuenta que no son elecciones libres. A pesar de que no sean libres o a veces no sean competitivas, igual la gente puede participar para demostrar ciertas cosas. ¿Qué rol tienen las ONGs o las asociaciones o cualquier conjunto de personas organizadas? Lo primero es que ellos generan sensibilidad sobre un tema. Cuando hablamos de ONG, estamos hablando de gente que le preocupa algo y que en vez de estarse quejando y ya lo que hace es que se organiza Acciona. y documenta y arma un zaperoco y trata de generar sensibilidad en el resto de la población. O sea, no son unos semidioses ni nada, son personas que se especializan en un tema, sea salvar animales, cuidar niños o, en este caso, la democracia y el sistema cómo funciona. Entonces, la organización, la sensibilización, las estrategias de comunicación son fundamentales para que estas personas tengan impacto en el resto del público. Pero eso no es todo. También en Venezuela se ha demostrado que jugar fuera del país funciona. Eso significa hacer diplomacia, hacer contrapesos, que Venezuela esté vigilada por otros países del mundo, por otras democracias, por otros sistemas que estén preocupados por lo que ocurre acá, porque los derechos humanos son universales. Entonces, la sociedad civil venezolana tiene muchas cosas que hacer dentro del país para generar presión y movilización y fuera del país para generar monitoreo y acompañamiento. Porque fíjense, por ejemplo, el rol que han terminado jugando Colombia y Brasil en esta coyuntura. Que uno decía, bueno, al final los perdimos porque como son aliados ideológicos del chavismo, esta gente va a jugar para ellos. Y no, porque resulta que ellos sí están jugando en un concierto de naciones democráticas y aunque haya afiliaciones ideológicas, como tienen que rendirle cuenta a otros socios comerciales y otros países, te das cuenta entonces que hablan sobre Venezuela con estándares democráticos. Entonces, si ellos tienen estándares, si empezamos a entender que tenemos estándares, las ONG están ayudando a esa alfabetización y nos ayuda también a que dentro del país aumenten los costos de la represión. Sin las ONGs, sin el tejido social, sin los contrapesos, todo el país sería el arco minero. El arco minero es lo que ocurre cuando el Estado no tiene ningún contrapeso. Esa metástasis, esa metástasis que la tenemos dentro del país, por fortuna no ha contaminado todo. Qué bueno, esperemos que no siga avanzando, ¿no? Que no sabemos lo que pueda pasar a futuro. Sí, bueno, yo creo que, y yo soy fiel creyente de esto, de que espacios cívicos abiertos crean sociedades más democráticas. En el contexto en el que estamos, yo creo que es necesario que se recupere el carácter y que se reivindique el carácter civil de las elecciones como un acto ciudadano, como un acto de civismo. En esta actividad, en este fin, las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol muy fundamental, como dice Luis Carlos. Son las organizaciones las que crean la conciencia, son las organizaciones las que visibilizan cuáles son las principales problemáticas que afectan al ciudadano común, tanto dentro del territorio nacional como afuera. Porque sí es cierto que ha habido una actividad muy intensa de incidencia, muy intensa de hacer esa diplomacia ciudadana ante actores internacionales que están interesados en el proceso democrático de Venezuela y en el respeto y en la garantía de los derechos humanos en Venezuela. Y que en este marco de proceso electoral, estas elecciones que vienen en julio, es importantísimo que el ciudadano vuelva a asumir su rol fundamental dentro de los procesos electorales. Y es a través de la sociedad civil que el ciudadano puede alcanzar ese papel fundamental. Ok. Entendiendo todo esto que ustedes acaban de comentar, ¿cuál creen que es el reto que tiene ahorita el espacio cívico bajo el contexto en el que estamos? ¿Cuál sería como lo prioritario? ¿Y qué cosas se pueden hacer para avanzar hacia un espacio cívico en el que se pueda comenzar a aperturar, ¿no?
yo siento que estamos viviendo dos capas en simultáneo y como defensores lo vivimos, y es que hay una capa que es de cómo se va oscureciendo todo, porque hay más represión, hay más persecución, la persecución además se ha refinado y entonces necesitamos mejores mecanismos de protección. ¿Y eso qué significa? Bueno, que hay gente detenida, desaparecida, torturada, asilada en embajada, exiliada, gente que no puede volver al país, gente que está siendo despedida de su trabajo por compartir un estado en WhatsApp. O sea, hay cosas muy feas que están pasando y que lo más probable es que sigan empeorando de aquí a las elecciones. Y esa capa es la sociedad civil organizada la que se encarga de documentarla, denunciarla y enseñar estrategias para mitigar ese daño. Pero en paralelo, la segunda capa es una capa de esperanza. Es una capa de gente que se encuentra en el espacio público, que se ve a los ojos, que se descubre como una multitud, que descubre que las luces de sus teléfonos pueden iluminar un evento público. Es gente que está siendo parte, por lo tanto participa de su propio cambio. Y uno dirá, bueno, esto ya lo vimos en Venezuela. Sí, la gente se movió en 2017 y protestó cuando no había otras salidas institucionales. ¿Sí? Porque el TSJ absorbió las competencias de la Asamblea Nacional y también la gente lo hizo en 2014 cuando el propio Estado limitó la capacidad de cambio de la población y así ha pasado en muchas ocasiones. Pero en 2024 lo que está pasando es un evento político que parecieran unas elecciones, pero un evento político que le permite a la gente movilizarse, manifestarse de manera pacífica. Entonces estamos viendo la conjunción de los distintos derechos, el de asociación, el de protesta pacífica, el de libertad de expresión, aunque sea un espacio artesanal y pequeño. Entonces esas dos capas las tenemos que vivir. Una súper esperanzadora y aún la otra bajo de los contar. Riesgos que ya conocemos. Sí, la otra es contar el daño y contar el riesgo. Y las dos las vamos a estar moviendo aquí el 28. Sí. Bueno, yo creo que el principal reto que hay en el espacio cívico hoy en día en Venezuela es que bueno, no se siga profundizando el cierre. Y ese cierre y esa profundización del cierre se viene dada porque, bueno, desde el Estado, desde el gobierno se quiere impulsar, se quieren aprobar una serie de leyes bueno, que sin duda alguna llegaríamos a un estado de cierre como el que es visto en Nicaragua o como es el que es visto en Cuba. Estas leyes son, en primer lugar, la ley de fiscalización de ONGs y organizaciones sociales sin fines de lucro. Es una ley que, bueno, que va a imponer a toda forma asociativa obligaciones de registrarse, de solicitar autorización al Estado para el reconocimiento de su personalidad jurídica. Impone obligaciones de estar remitiendo al Estado documentación constantemente, que bueno, que es tanta la documentación que se pide que bueno, que se puede convertir en una obligación de imposible cumplimiento, y que al no cumplirse la organización caería en una situación de irregularidad y probablemente sancionable, con las sanciones que bueno, que van desde multas confiscatorias hasta la disolución de la organización o la nulidad de su registro. Una ley que, bueno, que prohíbe con términos muy amplios y discrecionales que se realicen actividades políticas, que bueno, no se entiende en el texto de la ley, de lo que se maneja hoy en día, no se entiende específicamente qué es una actividad política. Entonces, bueno, a su vez, al no definir qué es una actividad política, todo puede ser una actividad política. Claro, entonces, se vuelven espacios grises. Exacto, en espacios grises que, bueno, que son definiciones que permiten una interpretación discrecional al funcionario de turno de, bueno, de decidir qué es o qué no es una actividad política. Entonces, también unos componentes de prohibición de actividades que desde el Estado se puedan considerar como fascistas, y a eso voy al otro proyecto de ley, que es el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, que parte de una definición de fascismo tan amplia y ambigua que también permite una interpretación discrecional, arbitraria por parte del funcionario de turno de qué se puede considerar como una actividad fascista o qué no se puede considerar una actividad fascista. Y a partir de esa definición impone una serie de obligaciones a medios de comunicación, prohibiciones también a las organizaciones de sociedad civil, restricciones también a
a partidos políticos, a dirigentes políticos. También impone un régimen sancionatorio que va desde crear una inhabilitación política a personas, a individuos que hayan sido identificados por hacer apología al fascismo. También ataca la libertad de pensamiento porque te involucra te involucra o te relaciona al fascismo, ideologías que son hasta diametralmente opuestas a esta ideología, como lo es el neoliberalismo o es el conservadurismo moral, y que básicamente es un instrumento de persecución que si llega a aprobarse, va a cerrar aún más el espacio cívico, por justamente vulnera todos los derechos que hacen vida dentro de este terreno. También otro proyecto de ley que está circulando o tiene años circulando, que es un proyecto de ley de cooperación internacional, en donde el Estado va a atacar directamente las fuentes de financiamiento a las organizaciones de sociedad civil, imponiendo un fondo administrado por el Estado, donde todos los fondos, donde el financiamiento proveniente de la cooperación internacional, es decir, sea a través de una agencia internacional, una agencia de Naciones Unidas, la Cancillería de un Estado, de otro país que está interesado en la promoción de los derechos humanos en Venezuela, o incluso fundaciones internacionales. Todo ese financiamiento va a caer en un fondo común que va a ser administrado por el Estado, y que desde el Estado se va a disponer a qué tipo de proyectos va a ir ese financiamiento. Entonces son leyes que amenazan con profundizar el cierre que ya está del espacio cívico, y que es uno de los principales retos que hay hoy en día de los actores que hacemos vida en el espacio cívico, de impedir que avancen estas legislaciones que amenazan con cerrar aún más el espacio cívico. Sí, creo que esta conversación es no solamente importantísima tenerla, sino creo que también compleja a la vez, ¿no? De entender cómo estamos las organizaciones sociales o los espacios de asociación ciudadanos en este momento tan complicado del país, en un contexto tan complejo, pero que aún así, como decía Luis Carlos, hemos encontrado espacios para avanzar, reflexionar y sobre todo entender cuáles son esos lugares donde sí podemos participar e incentivar a la gente que lo haga, para no permitir el continuo cierre del espacio como lo hemos venido viendo durante todos estos años. Entonces, les agradezco muchísimo. No sé si tienen algún último comentario para hacer. Tenemos la ventaja de que al estar en Internet, vivir en una sociedad conectada, ver cómo funcionan otros países y tener a tantos familiares en la diáspora, nos permite entender que hay otras normalidades, que hay maneras de ejercer la ciudadanía que para uno serían extrañísimas. Yo, por ejemplo, a veces escucho la radio de Argentina o de México y digo, pero es que están usando palabras que para nosotros están prohibidas. Hay gente, líderes políticos que hace años no escuchamos en medios de comunicación porque están vetados. Hay un montón de daño acumulado que para nosotros se hizo invisible, se nos hizo paisaje, y que cuando respiras un poquito la normalidad de un escenario democrático, te das cuenta de lo mucho que nos falta. De ahí es que nace la resistencia del venezolano. Sí, a lo que no nos tenemos que acostumbrar, como nos hemos venido acostumbrando en los últimos años. Sí. Muchísimas gracias, en verdad, por... ¿quieres decir algo? Sí, quería decir. Que la sociedad civil en Venezuela, por muy golpeada que esté, sigue siendo una sociedad civil que se mantiene resiliente y no... y ojo, no debemos confundir resiliencia con resignación, porque resignación es, aguantar golpes, y no hacer nada al respecto, y seguir esperando o que me sigan pegando, que las cosas cambien. Con la resiliencia, que sí es aguantar lo que se viene, pero seguir trabajando, seguir adaptando el trabajo que uno viene realizando, y seguir persiguiendo sobre todo los fines que uno se propuso. Entonces, la sociedad civil aquí en Venezuela ha demostrado tener una resiliencia bastante especial, y yo creo que por eso mismo es la intención y el ahínco desde el Estado, desde el gobierno, por cerrar cada vez más el espacio cívico, porque la sociedad civil acá en Venezuela se ha convertido en podríamos llamarlo en un bastión
de la institucionalidad, un bastión de la democracia y también un espacio desde el cual se sueña con la Venezuela posible. Entonces, sí, es seguir con la resiliencia, no desde el punto de vista de resignación, sino la resiliencia de seguir adelante, seguir trabajando y buscar los fines que nos planteamos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por haberse tomado el tiempo de estar acá, por participar y sobre todo por contar un poquito toda esa experiencia que tienen del trabajo que han venido haciendo durante estos años. Así que muchísimas gracias. Gracias, Luciana.